tenemos al ingeniero César Luna. Nos va a hablar de ensayo de laboratorio. Lo vamos a dividir en dos episodios. El primero va a ser microestructura y propiedades, y el segundo va a ser, vamos a ver pruebas mecánicas. No se lo pierdan. César Luna, de Hitri Podcast. Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de The Hitri Podcast en español. Y este día tenemos un gran colega de la metalurgia, un gran apasionado de los temas y con gran experiencia, y le encanta la docencia y enseñar. Entonces, hoy va a ser un gran día. César Luna, ingeniero químico metalúrgico desde la ciudad de Querétaro. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues poder contribuir un poquito a esta gran comunidad que has sido tú el pionero y que pues cada vez más personalidades se han integrado y pues muy a gusto, muy contento de compartir contigo un poquito de la experiencia, Carlos. Un poquito, yo creo que va a ser un muchito hoy porque ya lo que tenemos para el programa, vamos a estar hablando ¿Sí? de ensayos y pruebas de laboratorio para carbonizados o temples, como lo quieran ver. César, bueno, nos conocemos, somos amigos desde hace mucho tiempo, ha tenido una carrera en los tratamientos térmicos desde hace muchos años. ¿Tienes 40 años, César? Más o menos, ¿verdad? 40 años, Y, 40 y, años cumplidos, así es, y de Carlos. tus 40 años, ¿cuánto llevas trabajando en los tratamientos térmicos? Prácticamente 15 años. 15 años. Entonces, gran experiencia. César es muy dinámico, es de los ingenieros jóvenes que están demostrando al mundo que en México tiene mucho talento y profesionalismo, ¿sí? Delivering Power. ¿Y por qué tú no nos platicas un poquito quién eres, cuál fue tu formación, de dónde eres, César? Eres ingeniero químico metalúrgico, ya hay pocos de esos, porque ya son ingenieros en materiales. Tuvimos un podcast de eso también. Y un poquito de tu experiencia. Yo sé que has estado en piso, has estado en laboratorio, ahorita manejas producción. Entonces, platícanos un poquito de ti. Ok, bueno, pues soy egresado de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy queretano, 40 De años. los pocos queretanos que quedan Siempre, también. de los pocos queretanos, pero con mucho orgullo, muy contento con haber contribuido no solamente al crecimiento en las diferentes unidades de negocio donde me ha tocado colaborar, sino también el formar jóvenes en la etapa universitaria. Y bueno, comencé en la parte de laboratorio químico metalúrgico y también en producción de tratamiento térmico de inducción al finalizar mi último año de carrera. Y bueno, ya de ahí fui explorando otras industrias como la industria de servicio que da recubrimientos a las herramientas, el montar un laboratorio para la inspección de recubrimientos PVD. Y después tuve la oportunidad de participar en una industria aeronáutica donde me permitió familiarizarme con los recubrimientos electrolíticos, métodos de limpieza química, pintura. Y bueno, hubo una buena oportunidad en 2006 de entrar a la industria automotriz, una industria grande aquí en Querétaro, donde 7 años estuve en la parte de forja como ingeniero de manufactura, a cargo de tratamientos térmicos, a cargo de tratamientos químicos como el fosfatizado de zinc, selección de recubrimientos para herramientas. Y es ahí donde comienzo mi primera interacción con el grupo CRIO, con el grupo MATSA, con mi querido amigo y finado, el ingeniero Julián Cava Castillo, quien le tengo mucha admiración y quien, gracias a él, también ha sido uno de mis formadores y pilares. Y bueno, Tengo que detenerte ahí, César. Mencionaste al ingeniero Julián Cava, que en paz descanse, ya se nos adelantó. Y es también fue mi mentor en tratamientos térmicos. Entonces tengo que aprovechar. Platícale a la gente quién era la leyenda Julián Cava. Julián Cava, un extraordinario ingeniero metalúrgico, pero sobre todo un gran ser humano, una gran persona que estuvo 30 años en una de las empresas insignia de aquí de Querétaro, Hay que decirlo, y que Tremec. Corría Tremec. Tremec, y que no era muy fácil poder No. ser parte de su círculo cercano
de amigos, de conocidos. Pero afortunadamente tuve la oportunidad, a través de una serie de problemas, que es como me contratan a mí en esa empresa, una serie de problemas de transformación de un tratamiento de normalizado, es como me lleva la vida a conocer al ingeniero Julián Cava, a conocer la familia CRIO, y bueno, nos fuimos integrando poco a poco con información técnica, haciendo pruebas, discutiendo técnicamente muchas cosas, pero sobre todo yo aprendiendo de una gran leyenda. El ingeniero Cava pues hizo su maestría en la República Checa, y él comentaba que era el primer oaxaqueño, que pudo llegar hasta este nivel de maestría, pues en una universidad fuera de América, en Europa, y pues sus enseñanzas, sus experiencias, sobre todo sus vivencias, sus fracasos que tuvo él en Tremec y en otras ocasiones, fue como yo adquirí mucho conocimiento de él, y que, pues bueno, me decía por dónde sí o por dónde no. Entonces, una gran persona, y aún después de esa colaboración que tuvimos, nos hicimos grandes amigos, compartíamos información, compartíamos experiencias, pero sobre todo yo compartía el gran ser humano que era el ingeniero Julián Cava. Muchísimas gracias por recordarme, me llenó de nostalgia porque también yo recuerdo, le encantaba, antes no había láseres, eran acetatos, y llegábamos y él decía, a ver, les voy a explicar tratamientos térmicos, y sacaba de las plumas así que son como antenas de carros, le encantaba hacer así, y a ver, esto es un carburizado, un carboniturado, a la muy vieja escuela, gran ingeniero metalúrgico, gracias por recordarlo, César. Ahora nosotros somos los metalúrgicos, antes éramos los chavos, pero ahorita, César, ahorita a ti te toca ser el siguiente Julián Cava en la industria, o sea, esa es la vara que traemos. Pero entrando en materia, César, yo sé que tú eres un apasionado del tema, toda tu experiencia, todos estos años. Hoy vamos a hablar de ensayos de laboratorio y pruebas, sobre todo para carburizados, explicarle a la gente desde que sale una carga carburizada, ok, se templa, se lava, se reviene, la dejan afuera del laboratorio, y ahora qué, ¿qué pasa? Claro que hay operaciones mucho más rústicas, y hay operaciones mucho más modernas, con equipos más modernos, como los que tú has hecho, como los que tenemos en CRIO, pero realmente es la misma esencia, ¿sí? ¿Nos puedes, por favor, platicar qué pasa una vez que tenemos una pieza decarburizada? Le entregan al laboratorio. ¿Qué se hace? ¿Ok? Bien, pues lo que procede una vez que el técnico o el experto en el laboratorio toma la muestra es revisar las especificaciones, de las cuales pertenece el número de parte, y también revisar si hubo o no algún detalle o alguna eventualidad en la receta de tratamiento térmico. En la receta de tratamiento térmico se revisa si hubo un atoramiento, si hubo alguna variación fuera de los límites de control, en el revenido, en la lavadora, en el carburizado, en el potencial de carbono. Todo eso se revisa de manera sistémica, para que una vez que tengamos eso y que ver que no hay ningún problema, se procede a revisar las especificaciones. ¿Qué pide la pieza? ¿Qué pide el número de parte o el cliente para esa pieza? Principalmente o comúnmente pide dureza superficial, pide una dureza de núcleo, pide una profundidad de capa efectiva. Hay otros que piden profundidad de capa total. Piden también porcentaje de austenita retenida. Piden la formación o no, o la permisividad de redes de carburo o presencia de carburos. Y también piden un cierto límite máximo de oxidación intergranular, que es Un un podcast, tema todo un muy podcast. interesante. Una gran experiencia que tuvimos en Tremec, donde nos tocó enfrentar un gran reto técnico para ese punto. Entonces, todas esas características son las más típicas. Y bueno, se procede entonces la pieza a seccionar en una cortadora, se obtiene la muestra. Muy importante
el tipo de soluble, que esté el soluble en la concentración correcta, con el flujo correcto, el disco debe ser el adecuado, y bueno, ¿Te refieres para no cortar la pieza? para cortar la pieza de la sección grande, obtener la muestra más pequeña para poderla montar en baquelita, buscamos hacer un corte para ir seccionando el área de interés o el área de inspección. Puede ser varias, puede ser un diámetro exterior, puede ser un estriado interno, puede ser cuerda. Depende lo que nos pida el diseño, son las secciones que tenemos que obtener. Y para esto es bien importante la preparación de la muestra. Parece que es muy sencillo comentar, bueno, cortas, obtienes la sección, la montas, la desbastas, pules, la atacas y ya quedó. Pero realmente esa es la parte más importante, es Es donde la está la base, clave, donde está es el el detalle, fundamento, la base de tu ensayo. el fundamento. Exactamente, es el éxito de tu 80% del resultado que vas a dar. ¿Por qué? Porque tienes que verificar que tu disco esté bien apretado, tienes que verificar que el soluble se obtenga de manera correcta en un flujo continuo, que esté mojando la pieza donde estás cortando, no que esté tirando el soluble hacia zonas que no. Y sobre todo, el corte, esa es la máxima, el corte debe ser lento, 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 para evitar quemar la pieza. ¿Por qué? Porque se obtienen temperaturas por encima de la temperatura de Curie, que son 727 grados. Entonces, son microcalentamientos donde puedes retransformar la microestructura y lo que coloquialmente o industrialmente se le llama quemado. Puf, o sea, en mi vida lo hubiera considerado y suena muy lógico. Entonces, por el disco, por la fricción que está haciendo, está calentando la pieza y se puede transformar la muestra en la baquelita. Digo, Sí. Se puede transformar, Carlos, durante el propio corte. sí, Aún todavía no la montas, sí, estás claro, en claro. el corte y el área de interés la puedes retransformar. Y esa retransformación se llama martensita reformada. Y es muy fácil de poderla ver. Cuando haces el ataque, vas a ver una zona blanca, como si lo hubieras nitrurado. Entonces ya sabes que la recristalizaste, lo que se le conoce comúnmente. ¿Y cuál es el remedio? Tienes que volver a cortar. Y lentamente, ¿no? Entonces, una vez que obtienes esa, claro, hacerlo de manera correcta, el corte, como te decía, lento, lento pero continuo, con un buen chorro de soluble. Y algo bien importante que es un tip que fui conociendo en el camino, porque me ha tocado defender ante americanos o europeos, pues muestras de PIPAP, ¿verdad? Muestras donde decimos, cumplimos la calidad, cumplimos las características metalúrgicas, y donde me dicen, pues no es cierto, no lo cumples. Entonces es un momento interesante de mostrar que sabemos hacer las cosas bien y las hacemos bien hechas en México. Entonces, ¿qué hacemos? Seguir nuestro procedimiento. Entonces, un punto bien importante es, aparte de lo que te comenté del corte lento pero continuo, es la alineación de las mordazas, Carlos. Que las mordazas estén perfectamente alineadas para que tu muestra esté perpendicular al corte y no se vaya chueco. Si se va chueco, pues tenemos entonces que tu capa va a estar diferente si lo mides de un lado o lo mides a 180 grados. Eso te habla que tu corte estuvo chueco. ¿Cuál es el remedio? Volver a cortar. Entonces, nos estás diciendo que la preparación es fundamental para una buena prueba y Fundamental. si tú tienes un buen procedimiento, porque puede que sea un trabajo muy fácil preparar la muestra, pues todavía no analizo nada, o sea, pero si lo haces más desde inicio, hasta podemos retransformar la misma muestra si no tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la baquelita, la montamos. Para los que no sepan, explíquenos cuál es el proceso de montado en baquelita. O sea, explíquenos la resina, la prensa, o sea, para la gente que no sepa qué es una baquelita. Claro. Bien, una vez que se obtiene la muestra, típicamente es una muestra menor a 1 pulgada del tamaño de sección. Eh, Hay una montadora, que es un equipo, que es una prensa caliente, que lo que hace es, una vez de que tenemos el pedazo de acero que vamos a inspeccionar,
lo colocamos dentro sobre el cilindro de la montadora. Esta montadora es un cilindro que baja, y entonces ahí rellenamos con una resina Resina. del tipo fenólica o del tipo epóxica. Se calienta la resina, Esta resina, se solidifica y la resina es muy cara y a la gente del laboratorio le encanta hacer llaveritos con esa. No sé si te pasa a ti también. no, Sí. evidentemente, tenemos que buscar eficientar el costo. Es una resina muy cara, Es muy cara. entonces tenemos que eficientarla. ¿Qué es el eficientarla? Y ese es un buen tip que hemos encontrado. Ponemos la primer capa donde vamos a inspeccionar una pequeña cantidad de resina epóxica, que es más dura. Eso nos va a ayudar a evitar redondear bordes. Claro, si la muestra lo amerita. Si no lo amerita, se pone totalmente la cucharada y media de resina fenólica, que puede ser negra, azul, roja. Y eso a veces nos gusta verlo, el color, porque podemos contrastar cuando vemos en el microscopio algún tipo de microestructura que estemos buscando, o hacer contraste con la oxidación intergranular. Y una vez que ponemos esa resina, le aplicamos temperatura. Bueno, la propia máquina lo hace, aplica temperatura y una presión que es constante y que va haciendo compactar esa resina. Esta resina es del tipo termofija. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se solidifica o se plastifica, ya no puede volver a su forma original. Hay otro tipo de resinas que es, por ejemplo, la lucita. La lucita es una resina transparente que te permite ver la muestra, cómo está por dentro, y esa resina es una resina termoestable. ¿Qué quiere decir termoestable? Que si la vuelves a calentar, se vuelve a hacer líquida y se vuelve a hacer, en este caso, polvo, y la puedes reutilizar. Son resinas, en este caso la lucita, muy utilizada en los centros de investigación. Pero bueno, también es muy cara. Entonces, los metalúrgicos de la empresa, de la industria, pues preferimos utilizar la resina fenólica, que es, dentro de los rangos, es la más barata. No quiere decir que sea barata, pero dentro de esos rangos, pero es la más usual, y siempre tenemos que cuidarla, porque si la gastamos de más, no tiene caso el hacer una pastilla muy grande. De hecho, nos mete más interferencia. Debe ser una pastilla menor a una pulgada típicamente, y es lo que comúnmente nos ayuda. Padrísimo. Entonces ya montamos, si quieres Una seguimos vez que con tenemos, si quieres seguimos con el ¿Mm? proceso de la baquelita para no entrar todavía en durezas. Ok, una vez que la baquelita ha sido endurecida, eh, sacamos la probeta. En este caso la máquina expulsa hacia arriba el cilindro, la probeta. Tomamos la probeta previamente unos minutos de que se enfríe. Se puede tomar, está de tibia a fría. Y ahora procedemos con la operación de desbaste. El desbaste comienza típicamente, algunos preferimos lija 85, lija 100, hay quien prefiere empezar en 120, depende el acabado que veamos. Y comenzamos a subir de tamaño de lija. Quiere decir que entre más subamos el tamaño de lija, más fino va a ser el tipo de lija que vamos a utilizar. Esa etapa se llama desbaste. Típicamente utilizamos la lija 120, luego vamos a la lija 180, luego vamos a la lija 240, luego vamos a la lija 320, luego vamos a la lija 400, y finalmente se termina con la lija 600, o a veces con hasta con la lija 1200. ¿Qué buscamos? La uniformidad de las rayas, y que sea lo más fino y lo más uniforme el acabado en la parte del desbaste. Luego viene una segunda fase, que son los paños, que es para llevar esa textura a nivel espejo. ¿En qué momento terminamos? ¿En qué momento terminamos? Cuando vemos nuestra imagen reflejada en la probeta, en la parte del acero, nos podemos reflejar como un espejo tal cual. Es el momento donde ya terminamos el pulido. Eso se hace mediante un par de paños o un paño, y se puede utilizar alúmina en agua, una solución de alúmina en agua, o se puede utilizar una solución de diamante, la cual nos da mucho más el acabado, más espejo.
sin rayas. Sin embargo, en la industria convencional no tiene que estar estrictamente sin rayas. Puede haber alguna que otra que no te impida hacer tu inspección metalúrgica. Entonces, con la solución de alúmina es suficiente, típicamente la alúmina de 13 micras o 9 micras, o puedes utilizar una solución de diamante de 9 micras o de 6 micras por el tiempo de 3 a 6 minutos, y tu probeta, ahora se llama probeta, es la cápsula de baquelita con la pieza ya a espejo, está lista para ser inspeccionada para la profundidad de capa. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. Hasta aquí acaba el proceso de preparación. Hasta aquí este proceso dura típicamente, Carlos, dependiendo la geometría de la pieza, si es muy grande o pequeña, y el tipo de secciones, del orden de 20 a 30 minutos. Ok, y como dijiste tú que era el 80% del éxito de la inspección, ¿cuáles son los errores más típicos que pasan en este proceso de preparación? Bien, primero, el más usual, el más convencional, El de primaria. el de primaria es como tengo muchas piezas y tengo que acabar rápido, vamos a cortar la pieza rápido, lo vas a cortar, la máquina lo puede hacer, pero ya la quemaste. Ese es el error primero el técnico que apenas va comenzando. Quiere ser eficiente. Bueno, tengo 10 probetas, sé que la máquina lo puede cortar, pues ¿por qué no cortarlo rápido? Y así puedo terminar más pronto. Entonces, la primera indicación, lo primero que le decimos a los muchachos, hey, vamos a hacer el corte y despacito. Pero ingeniero, tenemos más piezas. Las piezas tienen que llevar su proceso. No podemos acelerar este proceso. Así como no podemos alterar las recetas de tratamiento térmico para tener más, más rápido la carga, no podemos acelerar el tiempo para cortar más rápido las piezas, porque viene la implicación que tienes que volverlo a hacer 2 horas después. Entonces, pues ya después de cortar y quemar varias piezas, sabes que es importante hacerlo bien a la primera. Entonces, primer error, el corte rápido para terminar pronto. Eso te implica un quemado. Número 2, el soluble, que esté incidiendo sobre la pieza, que no esté mojando las mordazas o el disco. Debe estar mojando la zona de corte. Y por eso vas revisando cómo va tu corte. Puede ser que a la mitad del corte tengas que suspender y redirigir tus mangueras para que Supongo que esto es para el evitar, soluble moje adecuadamente. esto es para evitar transformación porque estás enfriando el material. Exactamente, Carlos. Lo que buscamos es evitar esos sobrecalentamientos, porque ese sobrecalentamiento puede llegar por encima de los 727 grados, que es la temperatura de transformación. En los diferentes podcasts que has compartido, pues ya se había platicado mucho del diagrama hierro-carbono. Y ahí hay una pequeña línea que es donde nos lleva del cúbico centrado en el cuerpo a cúbico centrado en las caras, es decir, de ferrita perlita a austenita. Y todo lo que pase ahí, cuando es un enfriamiento rápido e instantáneo, cambiamos entonces de austenita a martensita. Entonces, esas retransformaciones ocurren a pesar de que pareciera que no, pero son microtransformaciones y las vas a poder ver bastante bien en el microscopio cuando hagas el ataque. Padrísimo. Entonces, ahí tenemos errores. Padrísimo. Si quieres, le seguimos con el proceso. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra probeta pulida a espejo, que fue cortada adecuadamente y que no tiene una que nos impida verificarla, procedemos a verificar la profundidad de capa efectiva. Por otro lado, con la muestra que nos quedó, que cortamos, una parte que se quedó sólida, esa parte la podemos preparar para ver la dureza superficial. Entonces, lo podemos hacer antes o después. Aquí es donde sí se divide. O sea, aquí vamos a checar en la baquelita o en la probeta, que ahora se llama probeta, profundidad de capa, ¿Probeta? microestructura. Profundidad ¿Sí? de capa, microestructura, oxidación intergranular, Oxidación austenita granular. retenida, presencia de redes. ¿Cómo se le llaman a esos ensayos que no son de dureza? ¿Son de microestructura? ¿Son de capa? ¿Hay alguna, o sea, son dureza
tienes que tener la pieza y acá estás analizando las tripas de la pieza, por decirlo así, de una manera muy burda. Sí, por una parte vemos lo que es la propiedad mecánica inmediata, que es la dureza, puede Sí. ser la superficial o la de núcleo. Y esa es en la pieza sólida. Y en la pieza, en este caso, en la probeta, verificamos la microestructura y sus propiedades. En este caso es la microdureza, la transformación, el porcentaje de austenita retenida, la cantidad de oxidación intergranular y la presencia o no de redes de carburos o la presencia o no de productos no martensíticos en la superficie. Va. Entonces, para resumir, acabas de decirlo muy bien. En la probeta analizamos la microestructura y sus propiedades, y en la pieza Así estamos es. las propiedades mecánicas. Entonces, se Así dividen en es. todos los ensayos. Ok, si quieres, En, seguimos con la microestructura y sus propiedades. bien, una vez que la probeta la tienes lista, se verifica la profundidad de capa. Es lo primero que se hace antes de atacarla, porque tienes que atacarla para poder verificar la microestructura y todo lo que te platiqué. Entonces, la primera, antes de atacarla, se hace lo que es la medición de microestructura, que es una serie de indentaciones con un microdurómetro. Típicamente se utiliza la escala Vickers, pero también se puede utilizar la escala NUP, dependiendo si es un recubrimiento, en este caso un nitrurado, se utiliza la NUP, pero típicamente para un carburizado o para un temple se utiliza lo que es la dureza, la microdureza Vickers. Se llama microdureza porque está por debajo de de un kilo o máximo un kilo. Es como tenemos las diferentes escalas. Tenemos 10 gramos, 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos o 1000 gramos. A partir de 1000 gramos viene la dureza Vickers, que ya es la macro dureza. Entonces, puede llegar hasta 30 kilos. Entonces, típicamente las profundidades de capa de un carburizado se utiliza la dureza Vickers, la microdureza Vickers, típicamente con 500 gramos, o la especificación te indica, utilice un kilo de carga o utilice 500 gramos. Entonces, hacemos una serie de indentaciones de la superficie, y dependiendo de lo que te pida la especificación, vamos a pensar que te pide 30 milésimas mínimo, de 30 a 50 milésimas. La primera indentación típicamente la hacemos a 3 milésimas de la superficie. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos podemos dar cuenta cómo está la transformación. Va a haber relación entre lo que encontremos ahí y el porcentaje de austenita retenida. Si la dureza, la primera dureza que encontremos es baja, ¿cuánto es bajo? Típicamente hablamos por debajo del 60 Rockwell, es decir, 58, 59. Puede ser que yo tenga una mala transformación y puede ser que encontremos una austenita retenida alta, lo cual no nos conviene. Pero si tengo una dureza en la primera indentación a 3 milésimas, del orden de 60, 62, 64, seguramente mi austenita retenida está en muy buen nivel, por debajo del 20%. Entonces, hacemos una serie de indentaciones. Generalmente son espaciamientos de 5 milésimas entre huella y huella. Y así te la llevas hasta las 30, 40, las que vas a medir dependiendo de tu especificación. Se hace el ensayo y se genera una curva que se llama el gradiente de dureza o el perfil de la dureza. Y aquí viene un criterio, que es bien importante. En América utilizamos mucho el 513 Vickers. 513 Vickers implica 50 Rockwell C. Eso implica que es la dureza a la cual se tiene un enriquecimiento de un 40, perdón, de un 0.4% de carbono. Hay que recordar que la pieza se enriqueció y si hiciéramos un chispazo para verificar la composición química, encontraremos un 0.8 al menos en la superficie. Eso nos dice que hubo un buen proceso de carburizado. Entonces comenzamos de 0.8% de carbono y como no podemos medir con sondas la composición química, en el momento que encontramos 50 Rockwell C, en este caso 513 Vickers, es donde encontramos 0.4% de carbono y es ahí donde se ha determinado que es la profundidad de capa efectiva.
En Europa se utiliza generalmente el criterio de 550 Vickers y hay otras especificaciones que te piden 610. Sin embargo, en América típicamente es el 513 Vickers. Entonces, es lo que nos dice ese perfil, el momento donde encontremos el paso en las diferentes indentaciones, donde llegaste a 50 Rockwell C, la distancia que corresponde a ella, esa es la profundidad de capa efectiva. Y ahí Padrísimo. terminamos con ese Ahora, ensayo. sí, me quedó clarísimo. Aquí nada más una pregunta que creo que añadiría mucho valor es, por ejemplo, cuando tenemos engranes o cosas con dientes o superficies o geometrías medias extrañas, te marca el spec dónde tienes que medir la profundidad. Sí, típicamente te lo marca. Te puede decir, debes de inspeccionar. Si hablamos de un engrane, te Un dice, engrane. revisa en el diámetro de paso. En el diámetro de paso. Y también revisa en la zona de la raíz, que es en la zona donde comienza a tener el valle. Es en esa zona donde comienza la raíz. Entonces te puede pedir ahí. O te puede decir en la zona de un ángulo, te puede pedir Pero generalmente sobre siempre un viene en el plano, spec. pero típicamente la especificación, en el spec o en el O diseño. en el El diseño. spec típicamente te dice cuánto y a qué escala, pero el diseño típicamente te marca aquí, o en la superficie, o en el interior, o en el segundo diámetro, o en la estría y aparte en el vástago, o en el valero, pero te lo dice. Si no te lo dice, entonces ya tenemos que meter la interpretación. Es decir, nosotros como expertos en esta parte, ¿dónde trabaja la pieza? Y es donde comenzamos a hacerlo un poquito como ingeniero del producto cuando no tienes esa información. Pero lo principal es ver tu diseño y si no te lo dicen, verificar con el ingeniero del producto para Padrísimo. clarificar criterio y zona de inspección. Súper claro, César. Hasta ahorita Bien, vamos muy bien. muy bien. Ahora viene la parte de ya tenemos la profundidad de capa efectiva. Ahora sí viene el ataque. El ataque se utiliza un reactivo muy común en la industria metalúrgica de los tratamientos térmicos, que es el nital. El nital es una solución de ácido nítrico al 5% típicamente en alcohol. Quiere decir que tenemos el 95% de alcohol, puede ser alcohol etanol o puede ser alcohol metanol, y 5% en volumen de ácido nítrico. Con esta solución alcohólica, lo que hacemos es mojar la superficie de la probeta de la baquelita y esa zona que veíamos totalmente espejo, que platicamos en un momento, ahora en el momento en que se hace opaca, en ese instante tienes que meterla al chorro del agua y ahora proceder con un secado. Si te pasas en ese ataque, si se hace muy oscura, tus microestructuras no se van a ver. Y aquí la respuesta es igual. Tenemos que volver a pulir, volver a desbastar, volver a pulir para volver a obtener el espejo. Entonces ya después de hacer varias de estas corridas, sabes que del orden de 5 a 8 segundos, dependiendo, porque no todos los aceros responden igual, vas a ver ese paso de espejo a un color opaco. Y ahora sí, ya que está opaco, podemos verificar la microestructura. Típicamente a 3 milésimas de la superficie verificamos lo que es la transformación en la austenita retenida. Lo verificamos contra cartas y decimos, tiene un 20%, 15%, 10%. ¿Cómo que Esa contra, todavía una cómo, evaluación. cómo que contra cartas? Hay cartas, en este caso, estándares de la industria, que ya se han establecido como, si lo ves, a 500 aumentos, esto es el 40%, esto es el 50%, esto es el 10%. O sea, Entonces, contra esto, imágenes prediseñadas de cómo se vería. imágenes prediseñadas de empresas ya muy conocidas en la industria que ya han emitido este tipo de información y que nos sirve a todos como carta y que están en el Metal Handbook. Sí, pero también ya había analizadores de imágenes, ¿no? Que ya la computadora te dice tal.
Claro, cuando tienes la tecnología y en este caso te asiste un analizador de imágenes, le puedes decir, dame el porcentaje blanco contra oscuro, donde lo blanco es toda la parte de la austenita, y también discriminar ciertas esferitas, que esas esferas son los carburos, y con base en eso, eso tiene un 17.5, eso tiene un 13.2, eso tiene un 22.4, y es una manera muy fácil de poderlo hacer. Cuando no lo tienes, pues tienes que irte en tu a las cartas. experiencia, ¿qué tan, o sea, cómo tú calificarías el método visual, el método humano contra el análisis de imagen? ¿Qué tan accurate es cada uno? ¿Cuáles son los fallos? Sabemos que es mucho al ojo del metalúrgico, pero también supongo que los analizadores de imágenes todavía tienen áreas de oportunidad. ¿Cuál es tu experiencia en ambos sentidos? Claro. Fíjate que en toda la carrera que tengo, cuando hemos establecido, eso tiene 15%. Generalmente te vas de 5 en 5, 10, 15, 20%. Y mandamos la muestra, en este caso, a otro metalúrgico que tiene su equipo de análisis de imágenes. Y si le dijimos, tiene 15%, todo te dice, tiene 16.4. Entonces, bueno, no estamos tan fuera. Generalmente buscamos castigar más lo que vemos. Si la imagen es de 20% de la carta y lo que vemos está eh, por debajo de eso, pero se parece, decimos, en este caso tiene un 25%, ¿verdad? Entonces sabemos que siempre estamos protegidos. Evidentemente un análisis de imágenes te va a ayudar más, pero nada más te doy un dato, fíjate que, ¿por qué no hay un estándar para medir austenita? O sea, ¿cuál es el patrón? Así como cuando vemos el metro y hay un patrón para el metro, un patrón para temperatura, un patrón para podernos medir. Es aquí donde viene la parte, digamos, que envuelve al metalúrgico. Lo que estamos haciendo es una inspección, no estamos midiendo. Al inspeccionar depende el criterio y preparación de cada uno. Por eso muchas veces cuando nos dan una probeta, dice, oye, yo le veo tanto. ¿Estás de acuerdo? El metalúrgico ya de tiempo dice, dame la muestra, la voy a volver a preparar. Y lo que yo obtenga de la preparación, ese es el resultado con el que yo me quedo. Y muchas veces no es el mismo entre 10 metalúrgicos, no va a ser el mismo resultado. Claro. Cosa que en una medición, pues lo vas a hacer. De hecho, para la parte de la austenita retenida, lo más adecuado es hacerlo por rayos X. Ni siquiera el análisis de imágenes. La parte de rayos X te dice, esto tiene tanto porcentaje, porque la martensita y la austenita tienen su propio sistema de cristalización. Entonces, el análisis por rayos X, por difracción, no te va a mentir cuántos, si tú le ve más, si le ve menos, si está más atacado o no, porque el análisis de imágenes y lo que hacemos nosotros contra las cartas, hay un factor común, que es el ataque con el nital. Lo que te decía, si me paso de los 8 o 10 segundos, la voy a hacer más oscura. Si le doy 2 o 3 segundos, apenas se va a colorear. Con base en eso es la información que tú le das tanto al analizador de imágenes como lo que tú ves como metodológico. Entonces, para no meterse en problemas y tener el resultado más accurate, como dices, es meterlo en el análisis de difracción de rayos X y ahí te va a decir lo más aproximado. ¿Cuál es el común denominador de aquí? ¿Por qué no se hace con difracción de rayos X comúnmente? Si lo estamos diciendo que es lo más adecuado. Es porque los patrones que hay o que pudieran hacerse para calibrar un equipo de rayos X, digamos, este patrón tiene 10% de austenita, contra eso lo calibras. Los patrones, la austenita va cambiando a través del tiempo. Entonces, si yo saco un patrón con el que calibré un equipo 2 años después, 3 años después, ya no es la misma cantidad de austenita. Hay una transformación en el tiempo. Quizás imperceptible para nosotros, pero sí va cambiando para un equipo. Entonces, hoy en día sigue siendo la parte de cartas y el análisis de imágenes con un buen ataque para la parte de austenita retenida. Padrísimo. ¿Qué más tenemos que medir además de austenita retenida? Medimos ya con el ataque
No, la perdón. cantidad de... ¿Qué más inspeccionamos? Inspeccionamos la cantidad de oxidación intergranular. Medimos, ahí sí, medimos varias zonas e interpretamos de acuerdo a la norma. Se nos pide la distancia más larga o un promedio de un barrido de la zona. Y es una especie de ramificación que ocurre de la superficie hacia adentro y que es muy fácil de poderla visualizar. Para poderla determinar, se hace un ataque muy ligero, típicamente 2-3 segundos, y es como lo podemos visualizar. Entonces, en el orden de las ideas, primero se checa la oxidación intergranular y después ya con el ataque más fuerte se hace la austenita retenida. Y bueno, ahí vamos viendo en la zona de transición que haya vainitas, pero que no haya en el núcleo ferrita libre. Esa es una condición que nos dice que también estuvo el temple. Si hubo un buen temple, ¿qué es un buen temple? Que bajó en el momento adecuado, la velocidad con la que bajó de transferencia de la zona del vestíbulo a la zona del tanque de temple, no fue más allá que retuviera ferrita en el núcleo. Entonces, hacemos un barrido de la superficie buscando productos no martensíticos, vamos pasando por la zona de transición y llegamos al núcleo. En el núcleo tenemos que encontrar vainitas, microestructura de un tanto gruesa que no tiene una definición como es una ferrita. Entonces, bueno, es ahí como terminamos de hacer la inspección de microestructuras y también evaluamos que no haya redes de carburos. Si hay redes de carburos, pudiera haber una falla prematura ahí. Entonces, puede haber ciertos carburos discretos, pero no puede haber redes de carburos. Si hay redes de carburos, el tratamiento no sirve y es un riesgo potencial de que la carga, en este caso, de que la carga una vez que se rectifique y se ensamble o el componente que vaya a hacer su función, pueda fallar de manera prematura. Entonces ahí lo que corresponde es rechazar el reporte. Típicamente eso no pasa porque tienes un buen control en el proceso. El éxito del tratamiento técnico es el control del proceso. Y si todo lo tienes dentro, tu CQI 9, tus controladores están calibrados, se respetan las quemas de carbono, el personal está entrenado, no debe de haber mayor problema, entonces se sella, en este caso, el reporte como aceptado. Y bueno, y por otro lado, se checa tanto la dureza superficial como la dureza de núcleo. Típicamente es en Rockwell C. Pero eso apenas, o sea, nos adelantamos mucho. Entonces, esto fue transformación en sus propiedades. Microestructura, transformación en sus Así es. propiedades. Pero te me fuiste muy rápido en las pruebas mecánicas. Sí, o Ok. sea, entonces nada más, Ok, muy bien. ahí acabamos microestructura Muy y sus bien. propiedades. Te platico.